Debido a toda la revolución que ha generado el pedido de condena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner, que es la actual vicepresidente del país y que ha sido presidenta en 2 ocasiones, se me ocurrió hacer un video sobre otros presidentes o vicepresidentes que hayan tenido algún tipo de condena o estado en prisión. Y si este video les gusta, tengo pensado hacer uno parecido pero con presidentes de otros países de América del Sur. Así que si quieren ver eso, háganmelo saber en los comentarios. Pero por ahora comencemos lo más cronológicamente posible con los casos de Argentina. Empezamos nada más y nada menos que con el billete de 2 pesos, Bartolomé Mitre, que fue presidente de Argentina desde 1861 o 1862 hasta 1868. Digo desde 1861 o 1862 porque al principio no fue muy legítima su presidencia, pero en 1862 fue aceptado por el Congreso Nacional. Cuestiones que ahora no importan, pero bueno, ya hasta Bartolomé Mitre estuvo preso. La razón fue que en 1874 se postuló como candidato para las elecciones, pero fue derrotado por el candidato Nicolás Nicolás Avellaneda. Mitre desconfió de esos resultados, acusó fraude y básicamente intentó una revolución y golpe de estado, pero sus fuerzas no pudieron contra las fuerzas de un coronel llamado Julio Argentino Roca, así que una vez derrotado estuvo en prisión durante 4 meses en el Cabildo de Luján hasta que el mismo presidente Nicolás Avellaneda lo dejó ir. Avanzando unas cuantas décadas, en 1930 el presidente Hipólito Yrigoyen sufrió un golpe de estado. Por cierto, en este golpe de estado participó un muchacho llamado Juan Domingo Perón. La cuestión es que luego de este golpe de estado, Hipólito Yrigoyen, junto con el radicalismo, comenzó a hacer maniobras escondidas para recuperar el poder y terminó siendo acusado de conspiración, por lo cual lo enviaron a la cárcel de la isla Martín García. Y prepárense para escuchar ese nombre muy seguido de ahora en más. Estuvo preso desde enero de 1933 hasta febrero de 1933 y murió en julio de ese mismo año. Marcelo Torcuato de Alvear, que fue presidente desde 1922 hasta 1928 y que por cierto junto con Mauricio Macri tienen el título de haber sido los únicos 2 gobiernos no peronistas que pudieron terminar su mandato. Pero bueno, Alvear intentó en varias ocasiones volver a ser candidato a presidente durante la década del 30, que Argentina estaba bajo la dictadura militar que había derrocado a Hipólito Yrigoyen, y varias veces los militares lo acusaron de conspiración y golpismo, así que varias veces se tuvo que exiliar. Pero en una ocasión quedó en prisión. También fue enviado a la isla Martín García. Estuvo preso desde diciembre de 1932 hasta enero de 1933, aproximadamente una semana, pero en condiciones inhumanas, hasta que con ayuda de un senador pudo exiliarse en Europa. Otro que también estuvo preso en la isla Martín García fue Juan Domingo Perón, que en 1943 había hecho su segundo golpe de estado y en este había ido escalando hasta quedar como vicepresidente. El tema es que a sus colegas golpistas no les gustó que Perón hiciera algunas cosas por su parte, como por ejemplo alentar la creación de sindicatos y de ciertos sectores de trabajadores con los cuales fue ganando popularidad a cambio de favores. Así que aunque era el vicepresidente, en octubre de 1945 los otros golpistas lo obligaron a renunciar y lo enviaron a la isla Martín García. Pero como Perón había ganado popularidad con estos sectores que él había impulsado, estos fueron a exigir su liberación en un histórico 17 de octubre, en el cual protestaron en la Plaza de Mayo y se quedaron amenazando con que no se irían hasta que no vieran a Perón. Finalmente lograron no solo que se liberara a Perón, sino que básicamente lo impulsaron a que más tarde fuera el presidente. Arturo Frondizi, que fue presidente desde 1958 hasta 1962, estuvo 2 veces en prisión. La primera vez en 1931 por 20 días durante la dictadura militar que había derrocado a Hipólito Yrigoyen y que metían preso a cualquiera acusándolo de conspirar. Y la segunda vez que estuvo en prisión fue en 1962 cuando era presidente y fue destituido y lo enviaron primero a la isla Martín García y después a Bariloche.
En total estuvo preso 1 año y 3 meses. Alejandro Agustín Lanusse, que fue presidente de facto desde 1971 hasta 1973, también estuvo en prisión. En 1951 intentó un golpe de estado contra el presidente Perón y al fallar y ser atrapado se lo condenó a cadena perpetua, pero si bien estuvo encarcelado y en condiciones extremas, fue liberado en 1955, poco antes del golpe militar que finalmente sí derrocó a Perón. Acá voy a hacer dos menciones un tanto extrañas. Héctor José Cámpora fue un presidente títere que no gobernó ni 2 meses. Fue puesto por Perón y luego Perón le soltó la mano para ser presidente él mismo. La cuestión es que unos años después, cuando falleció Perón y el país tuvo un nuevo golpe de estado militar, Cámpora se exilió en México durante varios años, así que no llegó a estar en prisión, pero podría haberlo estado ya que la dictadura lo buscaba, probablemente para matarlo, pero podrían haberlo encarcelado. Y dentro de esta misma historia podemos nombrar a Raúl Alberto Lastiri, que fue el presidente de transición que gobernó durante 3 meses entre Cámpora y Perón. Bueno, este presidente también estuvo en prisión. A diferencia de Cámpora, que escapó, este sí fue atrapado por la dictadura y estuvo preso durante más de 2 años hasta que murió de cáncer. También por esta época, cuando murió Perón, quien quedó de presidenta fue su esposa María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabel o Isabelita, que fue primero vicepresidenta desde 1973 hasta 1974 y después de la muerte de Perón fue presidenta desde 1974 hasta 1976, que fue cuando se dio el golpe de estado militar conocido como Proceso de Reorganización Nacional. Isabel fue acusada de robo y corrupción y por estas razones estuvo presa desde 1976 hasta 1981, que le dieron la opción de exiliarse, así que eso hizo y se fue a España. Acá vamos a hacerla muy simple. La última dictadura militar que tuvo Argentina fue desde 1976 hasta 1983. Durante este proceso, Argentina tuvo 4 presidentes dictadores: Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reinaldo Begnone. Todos estos dictadores, finalmente ya en democracia, si bien existieron idas y vueltas y sus condenas tardaron en concretarse y por momentos hasta parecía un chiste que recibieran algún indulto, todos terminaron en prisión por diversos crímenes de lesa humanidad. Videla, Viola y Vignone murieron estando en prisión y Galtieri murió estando en prisión preventiva mientras esperaba que se concretara su condena. Carlos Menem, y sí, apriétense bien las bolas, fue presidente de Argentina desde 1989 hasta 1999. Y bueno, todos saben bien que este tipo, te guste o no, estuvo metido en muchas cosas turbias. Y si bien hasta el último de sus días estuvo metido en el Congreso argentino con fueros hasta en el ojete, sí estuvo algún tiempo preso, 2 veces de hecho. La primera vez fue durante la última dictadura militar, que sin ningún tipo de juicio ni nada, lo encerró durante casi 5 años. Pero algo que por ahí mucha gente no sabe es que también estuvo preso unos meses durante el año 2001, acusado de vender ilegalmente armas a Croacia y a Ecuador, y de luego volar la fábrica de armas de Río Tercero, que dejó varios muertos. Solo estuvo detenido unos meses y luego la causa fue haciendo cosas extrañas a lo largo de los años, se lo absolvía y lo condenaba de vez en cuando, pero nunca más estuvo en prisión ni por esa causa ni por ninguna de las tantas otras en las que estuvo involucrado. Y por último, para cerrar la lista, tenemos al señor Amado Boudou, quien fue vicepresidente de Cristina Kirchner desde 2011 hasta 2015. Sí, esa señora a la que ahora pobrecita le inventan causas y lawfare un montón de jueces macristas que juegan al fútbol y que por ende Cristina es inocente de haber robado porque coso. Pero el que parece que no era muy inocente era su ex vicepresidente, que estuvo en prisión por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, adquirir una imprenta que emitía billetes, lavado de dinero, etc. Pero como este país es una joda, el tipo estuvo un tiempo en la cárcel, después con prisión domiciliaria y actualmente se encuentra bajo libertad condicional. Hermoso país. En fin, esto fue la lista de presidentes de Argentina que estuvieron presos para la Nintendo 64. Espero que este video te haya gustado y muchas gracias por verlo.